Quiero avisar así de primeras que si durante el vídeo, sobre todo en la entradilla, me veis así con un ojo un poco pipa, es que estoy aprendiendo a hacer el eyeliner. Y este me ha salido bastante decente, pero es que este se me ha ido. Entonces parece que tengo ahora mismo un ojo pipa, o sea, dentro vídeo. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que hacía tiempo que no lo traía. A veces sí que os he traído algún vídeo de ese estilo de cocinando, etcétera, pero hacía tiempo que no lo traía. Y digo, ya que estoy haciendo un cambio en mi alimentación, por si a alguien le ayuda y le sirve, os voy a traer que como yo en un día viviendo la vida fit en vez de la vida fat. Entonces, si os interesa, espero que os quedéis, que le deis un buen like, que os suscribáis. Y nada, estamos creciendo súper rápido en el canal, estoy súper contenta. En nada llegamos a los 100 suscriptores y no puedo estar más emocionada. Espero hacer un vídeo especial para 100 suscriptores, algún tag así interesante para que me conozcáis un poquito más. Y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente, es increíble. No pensaba hace un mes, no pensaba que iba a tener tan gran auge, tan gran apoyo, y de verdad que esto significa muchísimo para mí porque YouTube me encanta. Y bueno, esto es un vídeo que traeré a continuación de lo que significa YouTube para mí, porque también quiero que me vayáis conociendo poquito a poco y sepáis mis opiniones y lo que me motiva a mí en la vida. Y nada, ahora mismo me motiváis mucho vosotros desde YouTube. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo, que si alguien se encuentra también en la situación, que es complicado pero se puede, os invito a que probéis las recetas que os vaya subiendo. Y nada, mucho ánimo y un besazo muy fuerte. Buenos días, voy a empezar con el desayuno. De normal, ahora que llevo la vida esta fit, estoy intentando desayunar muy bien. Cada día pues una cosita nueva, y hoy tocaba unas tostadas de estas thins con aguacate, y luego me hago mi café con leche de arroz y coco. Y una pieza de fruta, y así tendríamos un desayuno completo. Para comer ese día me tocaba hummus con crudités. Los crudités es algo que sacia un montón, yo me he aficionado. Y nada, yo me los estoy haciendo de pepino y zanahoria. Os lo podéis hacer con todo tipo de verdura que os guste comerla cruda: pimiento, pepino, zanahoria. Tenéis un montón de opciones. Y para comer, digamos que yo siempre tengo un acompañamiento y un plato principal. Pues el plato principal sería tortilla de verdura. Yo de normal me la estaba haciendo de calabacín, pero un poco por cambiar elegí esta vez tortilla de cebolla. Como veis aquí le puse 4 huevos, no porque yo fuese a comer una tortilla de 4 huevos, sino porque a mí me tocaban 2 huevos y ese día a mi madre también le apetecía comer tortilla de cebolla, entonces son 4 huevos por eso. No os penséis que como aquí tortillas de 4 huevos yo todos los miércoles. Y por supuesto, para después de comer, mi café. Y de normal estoy comiendo algo dulce con el café por el tema de saciarme más, y ese día me había hecho una especie de tarta con avena y chocolate. Solo lleva 3 ingredientes: leche, avena y chocolate, y es un poco así, un poco saciante, y me la tomo con el café por tener una alternativa un poco más sana al típico dulce o galletas que te quieres tomar con el café. Bueno, ese es mi caso. Y la verdad es que la he encontrado como una alternativa bastante sana a comer un poco de dulce. Bueno,
Aunque ahora mismo no soy capaz de expresarme con entereza, porque la verdad es que estoy muy nerviosa, estoy en estado de shock, pero en el transcurso de que estoy grabando este vídeo, estoy editando, etcétera, hemos llegado a los 100 suscriptores. Yo esperaba que esto pasara dentro de unas semanitas, entonces claro, el vídeo que vais a ver, que estáis viendo ahora mismo, no es un especial ni nada. De verdad que me voy a currar mucho el especial, de verdad que estoy muy en shock, o sea, todavía no lo he asimilado. Prometo haceros un vídeo agradeciéndolo y haré un especial. Pero de verdad estoy súper contenta que haya crecido este canal como está creciendo y bueno, muchísimas gracias a vosotros, que es vosotros lo que lo estáis haciendo posible y nada, muchísimas gracias. Y ya por último sería la cena. Como veis, hoy me tocaba patata hervida y salmón. Es una cena bastante saciante, en sí parece calórica o grasa, pero lo cierto es que son grasas buenas. Así que nada, como suelo tener más hambre por las noches, pues por la noche toca algo un poco más saciante, ya que no suelo tomar postre por las noches, sino que me hago luego mi infusión o mi té. Y nada, yo paso un pelín el salmón por la plancha y esta sería mi cena. Y bueno, yo elijo el té de la noche así, ya que tengo una ruleta de tés y pues lo elijo un poco al azar, la verdad. Y toco este de fresa. Y nada, con este momento té tan relajante y tan ASMR, me despido del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.